en Éxodo capítulo 14. Bien, no voy a compartir algo ahora de misiones, ¿verdad? Pero que igual va a ser de bendición para ustedes. En Éxodo capítulo 14, el tema que tienen ahí, glorificando a Dios en las dificultades. Pues es un tema recurrente en la vida de cada cristiano, hermanos. Seguramente más de uno que está aquí esta noche ya está pasando por dificultad o no hace mucho pasó por alguna dificultad. Y es un tema recurrente, puesto que Dios también es recurrente para con nosotros en este sentido de las aflicciones y de las pruebas. De hecho, en el libro de los Salmos, en el 119, el salmista dice que Dios es fiel enviando las aflicciones. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar solamente que Dios es fiel en las aflicciones, pero escuchar que Dios es fiel enviándonos aflicciones, pues ya es totalmente diferente ese concepto. Pero Dios, le debemos mucho a las aflicciones y es una herramienta que constantemente Dios está usando. Y hermanos, créanme, de las diferentes etapas que pasemos como creyentes, desde ser nuevos creyentes, Dios va a permitir y Dios también va a someternos por pruebas o aflicciones en nuestras vidas. Y todo depende siempre qué etapa de nuestra vida como cristianos nos encontramos. Hay 3 etapas generales de la vida de un creyente que es niñez, juventud y madurez. Y más o menos marcan, ¿verdad? Esas etapas físicas del crecimiento de una persona, más o menos nos da el indicio de las etapas de crecimiento de un creyente también en esa vida nueva que el Señor nos ha dado. Y el Señor ya, desde que somos creyentes, ya permite que Él nos envía aflicciones por situaciones difíciles. Y el cuadro que nos presenta aquí en esta historia del cruce del Mar Rojo, nos presenta perfectamente este hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que el pueblo que aquí en el Antiguo Testamento, el pueblo que Dios va a usar para poder dar a conocer a su nombre a las demás naciones es el pueblo de Israel. ¿Está de acuerdo? Y por eso Dios tuvo que enviar a Moisés para que liberara a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar su pueblo esclavizado. Entonces Dios tiene que sacar, liberarlo y después llevarlo por todo el desierto y poder lograr, más bien llevarlos hasta el lugar que se llama la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. ¿Y para qué Dios los quería llevar ahí? Porque es el lugar donde Dios los iba a usar para que dieran a conocer su gloria, dar a conocer su nombre a todas las naciones en ese lugar. Y y eso presenta el cuadro perfecto de la vida del creyente que tiene que ser liberado de la esclavitud del pecado para poder ser llevado a través del desierto hasta que llegue a ese lugar donde Dios lo va a usar para poder darlo a conocer a Él. Y eso hablamos de la tierra prometida, que es el cuadro del ministerio donde Dios nos quiere tener para que nosotros podamos darlo a conocer a Él. Pero en ese trayecto pasan muchas situaciones donde el pueblo de Israel a veces él mismo se metía en esos líos o a veces es Dios quien los metía en ese lío. Así que hay aflicciones que llegan a nuestra vida, hermanos, pero hay algunas aflicciones que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones. Y allí, hermanos, cuando nosotros hemos provocado esa aflicción es donde tenemos nosotros que hacer algo. Arrepentirnos o cambiar la actitud o cambiar la manera de hacer las cosas. Y allí tenemos que hacer algo, pero en las aflicciones cuando nosotros no la provocamos, sino que fue Dios quien nos metió en esa aflicción, allí es donde nosotros no tenemos que hacer nada. Y en este caso, el cruce del Mar Rojo, ¿cuál era la dificultad?
La dificultad, hermanos, era estar entre la espada y la pared, estar entre el mar Rojo y la espada de Faraón que venía atrás de ellos. Están en esa situación difícil que no saben para dónde ir. Pero ¿quién es el que llevó ese lugar al pueblo de Israel? Fue Dios. Fue Dios el que lo dirigió. ¿Y acaso Dios no sabía que estaba el mar Rojo allí? ¿Sí sabía o no? Sí sabía. ¿Y por qué de todas maneras Dios les dijo vayan por ahí? A veces pues las dificultades pues se torna difícil glorificar a Dios, hermanos, y por eso ese tema, glorificando a Dios en las dificultades, ¿cómo podemos nosotros glorificar a Dios en las dificultades? Vamos por favor yo les había dicho el pasaje, ¿cuál era? Éxodo 14, gracias. Dice, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar hacia Baal, Zephón delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que él lo siga. ¿Y qué va a pasar? Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos glorificar a Dios en las aflicciones, en las dificultades, debemos ir por la dirección que Él nos indica. En el versículo 1 al 4 habla de esta situación, de que debemos de ir por la dirección que Él nos indica para poder glorificarlo en las dificultades. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la Escritura dice que habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdal y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces vemos la dificultad, están encerrados entre el mar Rojo y entre Faraón que venía de camino por ellos para devolverlos de vuelta. Ahora, si ustedes notan, ellos no ha pasado mucho tiempo que vienen saliendo de la esclavitud de Egipto. Quiero que noten eso. Ellos recién vienen saliendo de la esclavitud en Egipto y ya se enfrentan con esta situación. Y cuando uno viene saliendo de Egipto es el cuadro que muestra a la persona que es nueva creyente, que en cuanto sale de la esclavitud del pecado, de pronto se encuentra en situaciones difíciles. ¿No ha escuchado o usted mismo alguna vez has dicho, pero ¿por qué si ya desde que vengo a la iglesia, de que busco a Dios, me vienen estas cosas? Y luego dicen, aunque yo sé que es mentira, pero así lo perciben, dicen, ahora estoy peor que antes. ¿Y por qué hay personas que se refieren de esa manera? ¿Por qué piensan que ahora están peor, que ahora que están buscando al Señor y que están yendo a la iglesia? Porque le vienen dificultades y no entiende que es Dios, y ahí es donde debe de entrar la persona que discipula a la otra persona, a ese nuevo creyente, para decirle que pues no se asuste por esa dificultad y esa aflicción, porque si Dios fue quien lo metió en esa dificultad, Dios mismo lo va a sacar. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque Dios se quiere glorificar, hermanos. El mismo Dios que te mete en dificultades es el mismo Dios que te va a sacar. Pero ¿y por qué Dios lo hace así, de esa manera, hermanos? Dios quiere que tú aprendas a poder confiar y creer en Él. Para que nosotros glorifiquemos a Dios en las dificultades, debemos ir por la dirección que Él nos indica, confiando en la palabra de Dios.
puesto que dice la Biblia que fue Dios quien le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no vayan por el camino del norte, sino que vayan por el otro camino, ¿verdad? Y entonces es Dios quien les está dirigiendo a ese lugar, en esa dificultad. ¿Y por qué? Bueno, recuerden que Dios va a usar ese pueblo y Dios necesita preparar a ese pueblo. ¿Lo cree así? Si Dios va a usarnos, pues Dios tiene que prepararnos. Entonces, hermanos, es Dios diciéndole a Moisés, dile al pueblo que vayan por este lugar. Para poder glorificar a Dios en las dificultades debemos ir por la dirección que Él nos indica, confiando en la palabra de Dios. Pedro, hermanos, tuvo que aprender a confiar en su palabra. ¿Recuerdan en qué evento? En la pesca milagrosa, ¿no? ¿Qué ocurrió en la pesca milagrosa allí en Lucas 5:5? Leemos, hermanos, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Siempre me causa gracia el apóstol Pedro cuando dice, mas en tu palabra echaré la red. Primero dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjense que esto es la respuesta del apóstol Pedro a Jesús. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y luego dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y yo puedo imaginarme a Jesús volteando, o más bien Jesús volteando a ver a Pedro, diciéndole, mas en tu palabra echaré la red. Entonces tenía que Pedro aprender a confiar en el Señor. Entonces, hermanos, no esperemos que Dios nos saque milagrosamente de nuestros problemas cuando nosotros mismos nos hemos buscado ese problema. Entonces, hermanos, para que Dios se glorifique en las dificultades, no solamente debemos de aprender a confiar en su palabra, sino también confiar que Él nos librará. Versículo 5 al 14 de Efesios, de Éxodo 14. Verso 5, Éxodo 14, 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Siguiéndolos pues, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Peairó, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, lean conmigo esa parte, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, para que Dios se glorifique, hermanos, en las dificultades, no solamente debemos de ir por la dirección que Él nos indica, sino confiar que Él nos va a librar.
Porque ya cuando vieron que venían los egipcios, pues ellos empiezan a alterarse y decir, ¿para qué nos has traído a este desierto? Para que muramos nos hubieras dejado allá. Y entonces Dios a través de Moisés les trae la calma a ellos y la tranquilidad para decirles que, y fíjense estas palabras tan precisas, Moisés cuando le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Qué les dice Moisés lo que tienen que hacer ellos para que Dios los pueda salvar? Les dice, miren, tomen cada uno su espada o su palo, lo que traiga, y vamos a pelear contra ellos y vamos a ser así librados. ¿Así le dijo Moisés al pueblo? No, ¿qué le dice? Me encantan estas palabras que utiliza. Y las que utiliza dice, estad firmes, no temáis, y ved que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Qué tenían que hacer ellos, hermanos? Solamente ver. ¿Tengo que hacer algo? No. ¿Y por qué deberían estar seguros? Porque ellos están en el lugar donde Dios les dijo que estuvieran. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, y viene una dificultad, no te preocupes. Tú estás en el lugar y la manera en que Dios quiere que estés. Porque tú has sido obediente a Él. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, no vayan por aquí, ese lado del norte, mejor vengan por acá. Entonces ellos están en el lugar donde Dios los quiere tener. Y allí no tienes que hacer nada más que confiar. Entonces, para que nosotros podamos glorificar a Dios en las dificultades, debemos de confiar que Él nos va a librar, sabiendo que estamos haciendo su voluntad. ¿Y cómo vamos a confiar en Él? Mostrando total confianza y tranquilidad, puesto que el verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis estresados, ansiosos. ¿Estaréis? Cuando, hermanos, es Dios quien nos mete en una dificultad, debemos de estar tranquilos. Los discípulos de Jesús tenían que aprender esto de estar tranquilos en una dificultad cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Recuerdan? Allá en Marcos capítulo 4, verso 38 al 40 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, ¿no fue Jesús quien los metió en esa tempestad? ¿Quién fue que les dijo del otro lado del lago, pasemos al otro lado? ¿Quién fue? Fue Jesús. ¿Qué acaso Jesús no sabía que allá les iba a agarrar tremenda tormenta? ¿Sí o no? Sí, pero ¿por qué de todas maneras dice, vayamos para allá? Dios sabía, Jesús en su divinidad, Él sabe todas las cosas y Él sabía que iba a haber una tormenta. Y de todas maneras les dice, vamos para allá. Y ahí están los discípulos en medio de esa tormenta y alarmados y gritando. Fíjense, lo que Dios les reprocha o lo que Jesús les reprocha a ellos es su falta de fe. ¿Y cómo mostraron su falta de fe? ¿Cómo? Así en forma visual. ¿Cómo, hermana? Pues empezaron a gritar, maestro, maestro, que perecemos, nos hundimos. O sea, en esa desesperación de gritos es donde visualmente, objetivamente ellos mostraron su falta de fe.
Y hermanos, y a veces es un problema de que cristianos reaccionen de esa manera, tan desesperada por alguna dificultad que de pronto llegue en nuestra vida, ¿verdad? Y se nos olvida quién es Dios. Cuando le dice aquí, vosotros estaréis tranquilos. Y hay cristianitos que les gusta gritar y patalear cuando está en una dificultad. Cuando le decía a ellos, estaréis tranquilos. No, pero que eso es injusto y que yo no merezco esto, y justo cuando estoy sirviendo me vienen estas cosas. Cuando debes estar tranquilo, porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, mi hermano, y Dios te mete en esa dificultad y no fue por una maldición tuya que estás pasando por esas dificultades, sino es que Dios te metió en eso, hermanos, es porque Dios quiere usarte de una manera diferente. Pero quiere ver tu corazón. ¿Sabes que no me extraña que Jesús les dice dónde está vuestra fe? ¿Y saben por qué? Porque cuando tú observas, sobre todo Lucas, el Evangelio de Lucas, los primeros 9 capítulos, en la mayoría de esos capítulos, lo que los discípulos están pasando con Jesús desde que empezaron a seguirlo es ver milagro tras milagro, milagro tras milagro. El hijo de la viuda de Naín es resucitado, el hombre de la mano seca es restaurada, endemoniados son sanados, ciegos Dios les devuelva la vista. Y todas esas cosas los discípulos lo habían visto a Jesús ver a esos milagros. Entonces, después de pasar tanto tiempo y de pronto se viene la tempestad y se desesperan y dicen, maestro, que perecemos. ¿No te das cuenta de lo que está ocurriendo? Y ya Jesús por eso se levanta y le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cuál fe? Pues la que ya debiste haber tenido después de haberme visto ver tantas cosas. Entonces, en esa etapa de la vida de los discípulos, pues ellos ya debieron haber aprendido a quién estaban siguiendo, ¿no? Entonces, el nuevo creyente, hermanos, un nuevo creyente es sometido a dificultades para que ellos sepan en qué clase de Dios van a confiar. ¿En qué clase de Dios van a servir? El pueblo de Israel tenía que empezar a conocer quién es Dios y por eso Dios los mete en esas dificultades para Él mismo sacarlo, para Él glorificarse, pero para que también el pueblo empiece a aprender en qué Dios están confiando. ¿Por qué? Porque recuerden que ese pueblo era el instrumento que Dios va a utilizar para darlo a conocer. Porque si no, imagínense, si nosotros somos los instrumentos, los hijos de Dios, ahora usted y yo, los hijos de Dios, somos los instrumentos para darlo a conocer a Él. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer? Pues que nosotros aprendamos a confiar y a conocerlo a Él. ¿Qué clase de Dios estamos adorando y sirviendo y queremos dar a conocer? Pero si tú mismo no lo conoces, entonces ¿a quién vas a dar a conocer? Entonces, cuando estés con un nuevo creyente y el creyente te diga, desde que me invitó a la iglesia me va peor, y tú te pones a llorar con él y sí es cierto, hay cosas que yo tampoco me explico. Y ahí están los dos llorando. Entonces, si vamos a ser instrumentos para dar a conocerlo a Él, porque Él dijo, y hacer discípulos, y predicar el Evangelio, si nosotros somos los que vamos a darlo a conocer, dice allá en 2 Corintios 5, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos hoy con Dios. Entonces, si nosotros somos los que vamos a darlo a conocer, Dios necesita que nosotros pasemos por dificultades para verlo a Él, obrar y nosotros confiemos en Él y nosotros podamos decirle a otra persona, ¿sabes qué? Estate tranquilo. Porque Dios está con nosotros y Él puede librarnos. Entonces,
cuando Dios permite que pases por las dificultades, pues no te vuelvas loco. Estate tranquilo. Número 3, para que Dios se glorifique en las dificultades debemos reconocer que Él nos libró. Y una vez que eres librado de esa dificultad, lo que tienes que hacer es reconocer que Él fue. Y no fue tu sabiduría, no fue tus virtudes, sino que fue Él. Para que Dios se glorifique en esa dificultad, tienes que reconocer que Él es el que te libró. Y debemos de reconocerlo dándole todo el crédito al Señor. Es lo que el versículo 15 en adelante nos habla ya de cómo Dios libró al pueblo de la mano de Faraón y de todo Egipto. Dice el verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ya en el versículo, vamos hasta 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Versículo 30, lean conmigo el 30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés. Dice el 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová, entonces está viendo ellos reconociendo que fue Dios. ¿Reconocieron la obra de Dios ahí? Sí. ¿Y cuál fue el resultado en ellos? Bueno, que creyeron a Jehová y también a Moisés. Dios se va a glorificar, hermanos, en las dificultades cuando nosotros, cuando somos librados, reconocemos completamente, dándole el crédito a Él. El pueblo no hizo absolutamente nada. Dios, de hecho, exhorta al pueblo a no darse crédito a sí mismo. Allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice... Y esto les habla ya cuando está hablando con el pueblo, cuando ellos tomaran por herencia la tierra prometida, les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sigue el capítulo, ¿verdad? No tienes el resto. Entonces vamos a Deuteronomio. Capítulo 8. Ocho 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Versículo 18 brincamos. El 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegarais a olvidarte de Jehová tu Dios, y bueno, ya viene una advertencia al pueblo de Israel. Entonces, al pueblo de Israel se le dice que cuando tomara posesión, ellos tuvieran la bendición de Dios, que jamás cometieran el error de decir mi fuerza y mi poder lo hicieron. Yo tengo lo que tengo por nosotros, si no, no te olvides que fue Jehová tu Dios. Entonces, para que tú glorifiques a Dios en las aflicciones, siempre darle todo el crédito a Dios, reconócelo, que Él fue quien te sacó de esa dificultad. Y no porque somos muy inteligentes, muy sabios o muy virtuosos, sino porque fue su benevolente mano sobre nuestras vidas, hermano. Dios fue glorificado librando al pueblo de una difícil situación porque el pueblo siguió las instrucciones de Dios. Cuando nosotros estemos siguiendo instrucciones del Señor, podemos confiar y estar tranquilo que Él mismo nos librará para que Él sea glorificado. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermanos, cuando Dios me mete en dificultades? Y no yo mismo, sino fue Dios. Estarse tranquilos, confiando en Dios. Y solamente observar lo que Dios hace. Y una vez que Él lo hace, darle todo el crédito y la gloria a Él por lo que hizo. Amén. Vamos a orar. Señor, sin duda alguna, las aflicciones, las dificultades van a venir en diferentes etapas de nuestras vidas. Y Señor, mucho depende de lo que quieres hacer con nosotros, de qué manera nos quieres usar, Padre. Y tú, Señor, nos quieres perfeccionar usando las dificultades, Padre. El pueblo de Israel fue sometido a esta situación difícil, pero fue librado también, mi Dios. Pero tú lo haces, Padre, para que tu nombre sea glorificado y el pueblo pueda conocer quién eres y pueda confiar en ti y tener temor de ti. Y Señor, de la misma manera, si tú nos vas a usar para poder ser esos instrumentos que te den a conocer a ti, Padre, nosotros tenemos que aprender a conocerte, aprender a confiar en ti, saber qué clase de Dios estamos sirviendo, el único Dios vivo y verdadero, Señor, que es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Es ese Dios que los libró a ellos. Es ese Dios que nos librarás también a nosotros, Señor, cuando nosotros estamos en obediencias, recibiendo tus instrucciones y poniéndolas en obediencia, Padre. Ayúdanos que cuando lleguen esas dificultades nosotros podamos permanecer tranquilos, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas, confiando en tu poder, para así una vez librados, Señor, darte la gloria y la honra y el temor que tú mereces, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.